Bienvenidos a Relatos del Mundo. Hoy conocerán una historia como ninguna otra. Un relato en el que la valentía de un soldado se enfrentó al llanto de un espíritu maldito. Esta es la batalla del sargento Ramírez contra la Llorona. Pero cuidado, porque tal vez, mientras escuches este relato, también oigas un lamento lejano. Los pobladores decían que hacía más de 100 años, una mujer había ahogado a sus hijos en aquel mismo río. Desde entonces, cada luna llena se escuchaba un lamento que helaba la sangre. Mi abuelo decía que vio a la Llorona arrastrar a un hombre hasta el agua, y nunca más volvió a salir. Se contaba que los animales se inquietaban, que los perros lloraban antes de su aparición, y que aquel que la mirara a los ojos, quedaría marcado de por vida. Esa no era una aldea cualquiera. Quien caminaba de noche escuchaba cosas imposibles de explicar. Los perros aullaban mirando hacia la nada, como si vieran algo que los humanos no podían ver. Los caballos se agitaban en sus corrales, relinchando hasta sangrarles el hocico de tanto golpear la madera. Y lo más inquietante era el silencio de los pájaros. En cuanto caía la noche, desaparecían. Un niño del pueblo contaba que había soñado con la Llorona. Decía que en su sueño, ella le acariciaba el rostro y le susurraba: «Tú también eres mío». ¿Era un simple sueño, o un aviso de lo que estaba por suceder? Algunos decían que era el alma de una madre castigada. Otros, que era el mismísimo demonio disfrazado de mujer. ¿Y tú, qué pensarías si lo escucharas al cruzar un río a medianoche? El ejército decidió enviar un destacamento. Al frente iba el sargento Ramírez. Su fama lo precedía. Era un hombre que había sobrevivido a batallas donde muchos murieron, pero lo que pocos sabían, era que Ramírez también cargaba con un secreto. De niño había perdido a su madre en circunstancias misteriosas, y a veces, en sueños, escuchaba un llanto parecido al de la Llorona. Ese recuerdo lo perseguía desde siempre. Tal vez, por eso no temía tanto como los demás. Los soldados llegaron al pueblo. Los aldeanos los recibieron con alivio, pero también con desconfianza. Con todo respeto, mi sargento, las balas no sirven contra ella. Lo que enfrentan no es humano. Todo enemigo tiene un punto débil. Y si es cierto lo que dicen, yo lo encontraré. Mi sargento, si la enfrentan, no regresarán. Nadie lo hace. Entonces seremos los primeros. Esa respuesta le devolvió valor a algunos, pero en otros despertó la certeza de que lo peor estaba por venir. Esa primera noche, el destacamento montó guardia en el puente. El silencio era sepulcral, y de repente, el lamento rompió la oscuridad. Pero la Llorona no se mostró. Solo dejó tras de sí un frío tan intenso que hizo que el rocío se congelara en las hojas. Era un aviso. La segunda noche, la Llorona apareció. Los soldados dispararon, pero ella parecía divertirse, atravesada por las balas sin recibir daño. ¡No sirve! ¡No sirve nada! Un grito suyo bastó para hacer que 3 hombres cayeran inconscientes. El río comenzó a agitarse y un soldado fue arrastrado por una fuerza invisible hasta las aguas. Nunca volvió a salir. Mantengan la línea, no se rindan. Cuando las balas atravesaron el cuerpo de la Llorona sin hacerle daño, un silencio absoluto envolvió el puente. El aire se volvió tan frío que las culatas de los rifles se cubrieron de escarcha. El aliento de los hombres se veía en la oscuridad, como humo espeso. Uno de los soldados, con los ojos llorosos, se arrodilló y comenzó a rezar un Padre Nuestro. Otro, más joven, murmuraba el nombre de su madre como un niño perdido. Y la Llorona solo reía. Una risa hueca, ahogada, como si viniera del fondo del agua. Ramírez apretó el crucifijo en su mano. Un recuerdo lo atravesó como un cuchillo, el día que perdió a su madre cuando era apenas un niño. Jamás supo si murió en realidad o si algo más se la había llevado. Desde entonces, había vivido con un vacío que ninguna guerra pudo llenar. Y en ese instante, el llanto de la Llorona sonaba demasiado parecido al de su madre. Un anciano del pueblo, que observaba desde lejos, murmuró con voz temblorosa:
Hace muchos años intentamos cazarla. 30 hombres armados fuimos. Solo 5 regresamos con vida. El resto los lloró el río. El sargento entendió entonces que no luchaba solo por su tropa, sino también por toda una historia de generaciones marcadas por aquel espíritu. Desesperados, los soldados buscaron ayuda. Una anciana del pueblo les habló. No es con armas con lo que vencerán. Su fuerza está en el dolor y el odio. Solo la fe y el valor pueden hacerle frente. Ramírez escuchó en silencio, recordando el crucifijo que llevaba desde niño. La tercera noche, Ramírez decidió enfrentarla directamente. Ordenó a sus hombres permanecer atrás. La Llorona emergió del río, más grande, más aterradora. Su rostro desencajado se iluminaba con los relámpagos de una tormenta que empezaba a formarse. No me arrebatarás a nadie más. Regresa al lugar de donde viniste. La figura chilló, el puente tembló, y el agua se levantó como muros a su alrededor. Era un combate de fe contra furia. Tras minutos de tensión, la Llorona comenzó a desvanecerse en humo helado, gritando hasta desaparecer. El río quedó en calma. Los soldados cayeron de rodillas, algunos llorando, otros rezando. Sargento, usted la venció. Pero Ramírez sabía que no era una victoria total. En su corazón sentía que la Llorona no había desaparecido del todo. Con el paso de los años, los pobladores contaban con orgullo cómo un militar había enfrentado a la Llorona. Pero también circulaban rumores. Algunos afirmaban que en las noches tranquilas, desde la barraca del sargento, se escuchaba un llanto lejano, como si la Llorona lo hubiera marcado para siempre. El sargento Ramírez fue recordado como un héroe. Pero dime tú, ¿realmente venció a la Llorona? ¿O simplemente la contuvo, hasta que decida regresar? Esta fue la historia del sargento Ramírez, el hombre que se atrevió a desafiar a la Llorona. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a Relatos del Mundo, activa la campanita y comparte este video. Pero recuerda, la próxima vez que escuches un llanto en la oscuridad, piensa bien antes de asomarte. Las leyendas viven mientras alguien las recuerde, así que cuéntame en los comentarios si en tu pueblo se habla también de la Llorona, o si conoces otra historia parecida. Leamos juntos los relatos de todos ustedes.